Buenas tardes. Me han encargado, Silvia Laiderman me encargó de coordinar esta mesa redonda que se va a hacer sobre Zoltán Kodály, el gran creador húngaro que descolló en varios aspectos, no solo como compositor, sino como un extraordinario docente y además como investigador de la música folclórica auténtica, magiar, que durante mucho tiempo se confundía con la música gitana y que a través del trabajo conjunto que supieron hacer tanto él como su amigo Béla Bartók, comprobaron de una manera fehaciente, llevando la pesada carga de lo que eran, digamos, las máquinas que en ese momento grababan, estamos hablando de principios del siglo XX, y hicieron un trabajo enorme de recolección de material folclórico auténtico, en el caso de Bartók no solamente en Hungría, y la realidad es que esa experiencia que tuvieron los dos fue crucial. Yo voy a hablar un poquito de la biografía de Kodály y después directamente ya pasaré a, digamos, a darle la palabra a los panelistas. Y sí quería decir unas palabras al respecto primero. Los panelistas son, por supuesto, interviene Silvia Laiderman, que ha sido intérprete de Kodály durante muchos años, y también como intérprete en la dirección de coros el maestro Néstor Anenacci. Pero además tenemos con nosotros a Jorge Fuentes, que es máster en la llamada Concepción Kodály, egresado en 2016 del Instituto Kodály de Hungría y que también es director de coros. Y lo tenemos a Alejandro Alustiza, que es becario de este Instituto Kodály de Hungría y que es profesor de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Y además tenemos un miembro del coro que, digamos, es otro punto de vista, que es la del coreuta, del coro masculino Kodály acá en Argentina, Pablo Mera. De modo que ellos son los que van a dar sus impresiones y opiniones sobre distintos aspectos de Kodály. Vamos a esperar un segundito. Bien, acá hay ciertas obras de Kodály que se conocen bastante bien, las obras orquestales grandes de él, la suite, a pesar de que es de una ópera, pero la suite de Harry Janos se ha tocado mucho y con toda razón, pero además la danza de Galanta y la danza de Marošek y las variaciones sobre la canción folclórica El Pavo Real. Esas son las obras más tocadas de él, no son las únicas orquestales. Inclusive hay una obertura que no se ha hecho acá y que se la mencionaba yo a Silvia el otro día, que se llama El Teatro, y que fue hecha originalmente para Harry Janos, pero después fue descartada para esa obra. Y después están sus particulares óperas que en realidad, digamos, ninguna de ellas es fácil de dar internacionalmente, porque en todas ellas hay mucha parte hablada, en Harry Janos también. De manera que eso ha dificultado las cosas, pero de todas maneras la música es muy interesante y en el caso de Harry Janos hemos tenido el privilegio para Buenos Aires, porque no muchas ciudades lo han hecho, de escuchar y ver la ópera Harry Janos dirigida hace unos años justamente por Silvia Laiderman. De manera que evidentemente acá ha habido un fuerte interés en Kodály. Las obras de cámara de él se conocen bastante bien también. Evidentemente, no solamente los dos cuartetos, sino sobre todo la sonata para cello solo, que es realmente una obra maestra y que no hay gran chelista en el mundo que no la toque. Piezas para piano sumamente interesantes, la sonata para cello y piano, el dúo para violín y cello. Esas cosas son importantes, pero además hay una obra en particular que es vocal y coral,
que es el Psalmos Hungáricos, de 1923. Esa es una obra que lo representa quizá mejor que nada. Y también hay una muy bella Misa Brevis, que es para coro y órgano. Y gran cantidad de coros, para coro de niños, coro femenino, masculino y mixto. Y justamente tenemos acá a especialistas en la música coral que nos van a poder decir mucho al respecto. También hay gran cantidad de canciones folclóricas arregladas para dos voces, la llamada Vicinia Hungárica, o para una voz, y mucha música educativa, libro de canciones para el uso en escuelas, por ejemplo, u otro que se llama de música pentatónica, que tiene nada menos que 440 melodías. Y además él hizo publicaciones de melodías folclóricas, escribió sobre distintos compositores, especialmente Bartók, escribió sobre la música húngara, sobre el lenguaje húngaro propiamente, porque él insistía en que era fundamental para la música húngara vocal la exacta dicción húngara en todas las obras, que tenía que tener la lógica exacta y que si no se distorsionaba profundamente. Era de una familia musical. Zoltán pronto mostró capacidad, cantó en coros eclesiásticos, tocó el cello en el cuarteto amateur de su padre y desde los 16 años empezó a componer. Tenía 24 años cuando empezó a preocuparle cuál era el verdadero estilo nacional magiar, 1905, y empezó a grabar justamente piezas folclóricas auténticas, luego con Bartók. Visitó París en 1907, lo cual le dio una influencia importante, la del impresionismo. Empezó su tarea de docente ya ese año, pero continuó recolectando melodías folclóricas, inclusive en Transilvania. Y su música empezó a conocerse en París, Zúrich y Londres. Debo también aclarar una cosa con la cual hemos hablado con Silvia más de una vez, que en la guerra del 14, Hungría lamentablemente perdió territorio. La Gran Hungría era bastante más grande de lo que es ahora, y Transilvania era parte de esa Hungría, así como lo era buena parte de lo que ahora llamamos Eslovaquia. De manera que, justamente Galanta, por ejemplo, es actualmente parte de Eslovaquia, pero era de Hungría. Es interesante saber esto. Bien. Su música empezó a conocerse entonces en París, en Zúrich, en Londres, pero él no se olvidaba de todo el aspecto docente, y con Bartók confeccionan en 1913 un plan mejor dicho, para una colección de música folclórica húngara. La Academia Húngara en ese momento no lo supo entender y tardó bastante más en hacerse. De todas maneras, el plan es considerado hoy por hoy realmente un modelo de cómo debe hacerse un plan de ese tipo, de recolección folclórica. Después de la Guerra del 14, logra gran éxito con el Psalmos Hungárico, primero en Hungría, pero luego en otros lugares del mundo. Y la repercusión que tuvo en Gloucester, en el llamado Three Choirs Festival, en 1928, hizo que quisiera hacer algo parecido también en Hungría, un festival de 3 coros de 3 ciudades. O sea, él tomaba lo que le parecía interesante de distintos lugares. Bueno, siguió en este tipo de, digamos, de camino. Por un lado, la docencia, en donde fue justamente armando gradualmente esta concepción Kodály, de la cual se va a hablar hoy en detalle, y siempre con muy firmes bases, porque sus bases esenciales eran siempre Bach y también Mozart y Palestrina, porque la música polifónica de Palestrina le era esencial. Era además un hombre de una vasta cultura, que hablaba perfecto latín y griego y que había estudiado filosofía. De manera que era un hombre muy completo, realmente. Su reputación se consolidó en los años que van hasta la Segunda Guerra. En un aspecto, la Segunda Guerra lo afectó, ya que destruyeron su casa, pero el comandante sabía de la fama de Kodály
y a pesar de esa destrucción después lo trataron bastante correctamente y no fue, digamos, perseguido durante la guerra, a pesar de la destrucción de su casa, que no era cosa menor. Y después de la guerra empezó a tener grandes, digamos, reconocimientos en su patria y llegó a ser así presidente del Consejo de las Artes Nacional y de la Asociación de Músicos Húngaros. Más conservador en su estilo que Bartók, pero muy personal, asimiló las influencias de Debussy, Palestrina o la música folclórica que él mismo había recolectado. Hizo una síntesis melódica y rapsódica de clara estructura. Siempre su música es muy clara en cuanto a cómo está armada y sin embargo emotiva y muy simbólica. En la docencia logró transformar, esto es algo que lo puedo tomar directamente del diccionario Grove, transformar la ignorancia del pueblo en materia musical y hacerlo al pueblo internalizar su propia música. Y la educación musical dejó de ser privilegio de pocos y gradualmente el concepto Kodály fue llegando a otros países, incluso la Argentina. Y justamente ese es el tema muy importante que le voy a pedir ahora a Jorge Fuentes que lo empiece a desarrollar. Le paso entonces el micrófono. Perdón, para el otro lado. Hay dos micrófonos, es verdad. No me he dado cuenta. Nora, buenas tardes. Bien, ¿qué tengo que desarrollar en general? Nada menos que, bueno, lo que es el concepto Kodály desde el punto de vista de la docencia. Bien, yo creo que, según lo que más hacían hincapié todos los docentes especializados en la concepción Kodály, más que las herramientas pedagógicas, son el hacer musical y la enseñanza de la música, el desarrollo de habilidades integrales de la música como la memoria, la escucha interna, la lectura a primera vista, el canto, la ritmización. Son todas habilidades que un músico tiene, pero que se tienen que desarrollar integralmente desde el jardín hasta los ciclos superiores. Eso hace a un músico con una buena formación. El aprendizaje musical desde el hacer musical, desde el hacer al entender, desde la práctica a la teoría. Y es un concepto que siempre hacen hincapié, ¿qué tan viejo como esto? Siempre aprendemos haciendo, y la música se aprende haciendo. Y para eso él recolectó un montón de herramientas pedagógicas como la solmización relativa, como los fonemas rítmicos, los fonemas melódicos, la fononimia, que hacen al entendimiento de la música, que nos llevan a entender de una mejor manera la música, cantando, percutiendo y haciéndola. Bueno, buenas tardes. En mi caso particular, yo estudié en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, donde ahora trabajo, y nosotros nos pasábamos, cuando entrábamos, todos mis compañeros y yo, nos pasábamos el tiempo analizando y tratando de llegar al nivel de muchos músicos que se consideran popularmente orejeros, ¿sí? Y esos músicos que muchas veces dicen no son músicos o justo ahora, hace un ratito hablamos con Jorge que es ser músico, si es el que sabe leer o es el que sabe hacer música o aquel que vibra con la música y la puede interpretar, reproducir y memorizar, o aquel que toca un instrumento. Entonces nosotros nos pasamos mucho tiempo analizando y viendo la manera de cómo estudiar para llegar a esa excelencia de esos músicos que habían llegado de forma autodidacta o por influencia de su entorno musical familiar o del lugar donde provenían. Y se hacía muy difícil, por ejemplo, yo tenía un profesor de guitarra que se llamaba Aníbal Arias, que era un excelente músico, guitarrista de tango, y él, si bien enseñaba muy bien la técnica de la guitarra, él, cuando nosotros le preguntábamos cómo hacía para
de dónde le venían las interpretaciones o cómo había aprendido eso, no tenía forma de transmitirlo él. Y nos pasaba lo mismo con muchos músicos que nosotros estudiábamos y escuchábamos en grabaciones y no había forma de cómo llegar a eso, a esa vibración conjunta con la música, con el instrumento, que era un ser musical, no era alguien que tocaba un instrumento. Y me pasó en el 2007, yo cantaba en el coro de Silvia, habíamos hecho ya el Salmos y estábamos haciendo, ahora nombrado todas las horas, hicimos todo, sí, cantamos de todo. Y en el 2007 viene un coro de jovencitas húngaras con la dirección de Susan Graf, que compartimos un concierto y la verdad que escuchar a esas chicas cantar, todas vibraban al unísono, eran increíbles músicas, además no decían que tocaban instrumentos, pero ellas simplemente que estaban cantando en esa ocasión. Y era increíble y fue, o sea, uno piensa en los músicos orejeros estos, que viene uno de cada 1 millón de músicos y de repente teníamos 50 más la directora, todos juntos así, ¿de dónde habían salido? Era como de la fuente del milagro. ¿Y de dónde vienen? De Hungría. Y empezamos a averiguar, a preguntarnos entre nosotros y Silvia nos dice que Susan iba a dar un seminario, iba a empezar y después lo iban a continuar ella, Silvia, con Carolina Wagner. Y bueno, ahí fue donde empecé a estudiar de dónde venía este secreto. Y bueno, después de varios años de estar estudiando con profesores que venían de Hungría, tuve la oportunidad de ir para allá, hacia Kecskemét, y la verdad que es fascinante la manera que ellos viven la música. Es realmente un milagro, y si uno piensa que esto lo logró todo solamente una persona, que bueno, hoy se conmemora los 50 años de su fallecimiento, ojalá que se haga muchos más conciertos y conmemoraciones, que es toda obra de una persona, es realmente increíble. Bueno, le doy la palabra a Néstor. Sí. Para que nos dé su concepto. A ver si logro que esto llegue acá. El cable está medio trabado. Acá está perfecto. Yo me acerco. Okay. Bueno, muchas gracias. Desde el punto de vista del director de coro. Ok. Usted, maestro, nos presentó a todos, pero nadie lo presentó a usted. Bueno, es el maestro Pablo Bardán, crítico musical, una de las personalidades más interesantes dentro del campo de la crítica musical en Argentina, a quien yo admiro. Sí, mi relación con Kodály fue un poco fortuita. Yo recién le estaba contando al maestro Bardán y a Silvia, yo estudiaba mucho en la biblioteca del Collegium Musicum, donde había un acervo de música coral muy importante. Lamentablemente esa biblioteca está cerrada, lo cual es un problema muy serio para la vida cultural de nuestra ciudad, porque es una biblioteca que tiene grandes tesoros. Y ahí, digamos, mirando los catálogos, me encontré con obras corales de Kodály. Pero esas obras estaban en alemán. Y yo capté que había algo que no funcionaba, aunque a primera vista la música me parecía muy interesante. Tuve la suerte de conocer a Silvia, quien me regaló un libro que es uno de mis objetos más preciados, con la obra para coro mixto de Kodály, una edición húngara que era muy difícil de conseguir acá en Argentina, pero que ella tuvo la generosidad de regalármela y también de abrirme a los secretos de la pronunciación del idioma, que para un intérprete, digamos, a primera vista puede parecer un poco difícil, pero no tiene mayor grado de dificultad para un argentino medio cantante hacer música en húngaro. Es comparable a hacer música en alemán, o quizá más sencillo, quizá un poco de prejuicio ante una cultura que en términos generales nos es un poco alejada. Pero yo he tenido momentos de gran satisfacción a nivel espiritual, tratando de entender esa música, tratando de hacerla, tratando de comunicarla y tratando de establecer un puente entre la cultura húngara y la cultura que yo manejo, ¿no?
Pero quiero hablar de un aspecto que me parece que es muy importante de la obra de Kodály y también de Bartók. Y es que ellos, recién el colega estaba hablando de la obra de Kodály. Yo creo que ellos tuvieron un acto amoroso importantísimo, que es ir a buscar la música en la gente y tratar de aprender de lo que la gente sin saber sabía. Y tratando de estudiarlo humildemente y de aprender de eso. Y creo que se transformaron. Así como Kodály estudió música de Palestrina y se nota en sus obras, ¿no? Por el uso del contrapunto, por el uso de todos los recursos de composición de motetes que hay en una obra como Jesús y los Mercaderes, por ejemplo, ¿no? Y que está todo lleno de imágenes que son propias de los motetes del siglo XVI. También aprendió mucho de la música de Brahms y por supuesto de la música francesa, ¿no? Pero la transformación más profunda de Kodály para mí estuvo en el contacto con la música del pueblo y con una actitud humilde y amorosa hacia esa música que lo llevó a vivir con la gente, a comer con los montañeses, a escuchar su música, a tratar de anotarla de la manera más fiel posible, lo que le acarreó bastantes problemas técnicos, porque la anotación musical de Occidente no daba cuenta de un montón de giros y de particularidades de la música popular húngara, modos de canto, por supuesto, ¿no? Todo esto está muy bien tratado en un libro de Bartók, escrito sobre música popular, en donde trata todo el problema de la anotación. Pero ellos tuvieron que aprender nuevas maneras de anotar, tuvieron que proponer nuevas maneras de anotar. Fueron grandes musicólogos. Y no lo hicieron por un afán científico, estoy convencido, lo hicieron como un acto de amor hacia su pueblo, y con el correr del tiempo ese pueblo reconoció que eso era auténtico y por tanto reconoció la tarea de Kodály y de Bartók, cosa que en un primer momento no había sucedido. Mi experiencia como músico práctico, digamos, es que obtuve una gran satisfacción, mis cantantes obtuvieron una gran satisfacción. Siempre la música de Kodály es cantable, siempre es profunda, siempre uno aprende de todos sus recursos compositivos, de cómo de un simple motivo que en apariencia es trivial, puedes traer una serie de conclusiones y una serie de posibilidades. Si yo tuviera la posibilidad de enseñar arreglos para coro de música popular, estudiaría muy profundamente la música de Kodály, porque estoy seguro que se puede aprender muchísimo de ahí y se pueden sacar conclusiones muy interesantes que superan en mucho la construcción habitual de los arreglos de música popular. Bueno, esto es lo que yo podía decir. Sí. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por todas las introducciones y las palabras preliminares. Y mi acercamiento personal y particular a la música de Kodály, a la obra de Kodály, teniendo en cuenta también su aspecto pedagógico, que quizás sea el que a mí, en mi caso como integrante de un coro, es el que más me toca, se dio también de una manera muy fortuita, porque cursando en el conservatorio, teniendo que cursar una materia como cualquier otra, tuve la suerte de que Silvia Leidemann fuera mi profesora, y de inmediato ella nos sumergió en la concepción Kodály, explicándonos de primera mano cómo funcionaba, un poco lo que nos contaba Jorge, de precisamente que es como Jorge decía, una vivencia musical, y Silvia siempre insiste mucho en no usar el término método, sino que es una concepción verdaderamente de cómo hacer música y de cómo vivenciar la música. Entonces, para todo lo que era la formación de un músico en el aspecto técnico y elemental, Kodály fue fundamental. La solmización relativa, todo lo que Silvia nos iba metiendo, a los que no éramos cantantes, sino instrumentistas, otros de distintos
instrumentos o estudiantes de distintas carreras, ninguno cantante. En el caso de nuestro coro nos sirvió muchísimo para los instrumentos que toca cada uno, para la lectura a primera vista, es decir, para la formación musical. Y nosotros en realidad tuvimos que desandar un camino, porque en mi caso particular y los compañeros de nuestro coro, todos nos hemos formado en lo que es la manera tradicional, por lo menos en Argentina, de enseñar música. Entonces al principio era un poco raro esto de tener que reaprender todo y casi desde cero. Y uno decía, años que uno está estudiando y esto... Y eso es lo que justamente nos da la pauta de que es una concepción. Es un poco entrar a la música de nuevo, desde otro lado, desde el hacer, desde afinar con el compañero, desde cantar, no tener ningún instrumento, sino poder afinar y cantar en grupo, que la corrección es en grupo, que precisamente el canto en comunidad, el canto comunitario es enriquecedor para todos y que no es necesario ser una voz seleccionada para poder cantar y poder interpretar, sino que justamente la concepción de Kodály es que la música es para todos y que el canto es precisamente quizá la mejor vía de compartir esta música entre todos. Y bueno, con el tiempo, luego de cursar la materia con Silvia, una vez que terminó, el coro se fue formando al principio de una manera casi un poco inevitable. Éramos muchos varones y Silvia empezó a ver que funcionaba un poco esta concepción, nos enganchó a todos, nos gustó a todos, nos dimos cuenta que nos servía además, y nos empezamos a acercar al Kodály compositor, que además es extraordinario. Para muchos de nosotros en su momento era realmente casi un desconocido. Por ahí el nombre de Bartók lo teníamos por ahí por otro lado. Y a partir de Kodály empezar a acercarse a él también como compositor nos da a entender un poco lo que decían antes, esto del amor por la música, en el caso de Kodály por la patria húngara, y que toda su concepción, sobre todo pensando en los niños, porque haciendo hace poco un seminario junto a Jorge también aquí en Buenos Aires de Concepción Kodály, uno ve que Kodály piensa todo el tiempo en los niños y en la formación del hombre desde la niñez. Y eso para nosotros era muy revelador, porque por ahí nos encontrábamos cantando canciones para niños, pero desde un ángulo totalmente diferente para nosotros como músicos, que era estudiar en serio. Y lo hacíamos por ahí desde una canción muy simple que para Kodály tenía una riqueza. Así que un poco ese fue en mi caso, mi acercamiento a Kodály, y hablo un poco en nombre de los integrantes del coro, que todos en su momento estaban como, esto es un secreto, ¿no? Como es como una secta, y claro, ¿cómo funciona todo esto que nosotros desconocíamos? Así que claro, en un rato van a estar todos los integrantes del coro, por supuesto, para mostrar un poco en música todo un camino largo, muy arduo de estudio para los que venimos por ahí de otra escuela, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, muchas gracias a Silvia, en realidad, por poder llegar a eso. Bueno, yo lo que quisiera es que vos, Jorge, ¿por qué no contás así tu experiencia, vos como un argentino que has estado 2 años en Hungría, cómo fue así tu formación y qué es lo que vas a poder dar acá en este medio? Porque bueno, sos el primero, ¿no? Que yo lo sepa, que tiene un título de máster en la concepción, y yo creo que bueno, eso es muy importante para este medio en Argentina. ¿Por qué no nos contás? Soy el primero, pero no el último. Exacto, así esperamos. Muy bien. Sí. Bien, al principio, bueno, yo te conocí en el seminario de posgrado, en el YUNA en ese momento, y sin ese seminario hubiese sido mucho distinto, hubiese sido muy distinto el contacto con la pedagogía Kodály y con la concepción en general, porque bueno, hay que entender sobre la sonorización relativa, hay que entender cuestiones básicas para poder acceder. Y bueno, esas herramientas me las dieron ustedes. O sea que el primer contacto no fue tan duro porque ya tenía esa base acá con ustedes. Bueno, estuve 2 años. El primer año y el segundo fueron muy diferentes. El primero hice una diplomatura con especialización en dirección coral con Peter Erdey, y el segundo año fue la maestría, ¿no? Bueno, la diplomatura, los 2 primeros 2 o 3 meses fue adaptación del idioma,
en la exigencia de cada asignatura, en técnica de dirección, y a partir de ahí fue un desarrollo musical e intelectual constante. El segundo año fue de mucho disfrute, porque ya entendía la concepción, entendía qué querían los docentes, cuál es la mirada, cuál es el objetivo que la mayoría tienen. Y para mí fue muy lindo ver eso desde una clase de solfeo y teoría musical para gente del máster, como en el jardín o en la primaria. O sea, cómo la filosofía y lo que te decían en la clase, valga la redundancia, de filosofía, coincidía con lo que los maestros hacían. Y para mí eso tal vez suena un poco redundante, pero para mí fue muy significativo ver que lo que decían y lo que hacían coincidía. Y bueno, para mí fue un clic. Bueno, a partir de julio del año pasado, que ya estoy acá, yo soy de San Juan, me toca, yo volví con trabajo en el coro de niños de la universidad y en la cátedra de dirección coral, o sea que mi entorno laboral está ahí. Y me parece que es por una razón también. Porque estamos en Buenos Aires, hay especialistas en Kodály, y ahora en el oeste también. Y eso hace que los del medio están cada vez más presionados a aprender sobre Kodály. Creo que es interesante. Creo que es interesante esto de federalizar el trabajo sobre Kodály, y yo estoy abierto a compartir, porque yo lo recibí de gracia y lo doy de gracia, porque llegó a mí. O apareció la beca y todo se dio porque tenía que ser así, entonces realmente fue gracia recibirlo, y de esa manera lo voy a dar cuando gusten y estoy a disposición. Claro, bueno, aparte estás acá también en Buenos Aires para hacer un seminario, vas a dictar un seminario en la Universidad de Artes. Sí, sábado y domingo. El sábado y Los domingo. esperamos. Así que los esperamos. Vamos a tratar de abordar muchas líneas, como la metodología, el canto coral, el lenguaje musical, todo desde esta óptica. Alejandro, ¿por qué no decís tú hacia experiencia cómo hace docente? ¿Qué es? Porque hace ya varios años que vos estás aplicando esta concepción en tu medio. ¿Qué dicen tus alumnos? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuáles son los resultados así pedagógicos que lográs? Yo volví de Hungría en el 2011 y en ese año, a los poquitos meses, se abrió una convocatoria para un concurso de difícil cobertura de la materia de entrenamiento auditivo de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Y bueno, yo venía totalmente programado, Kodály, así. Entonces llegué y armé un proyecto directamente, todo basado en esa concepción. Y por suerte me tocó gente piola en el jurado. La Escuela de Avellaneda tiene, por suerte, esa apertura mental que hay un montón de visiones y se le da lugar a muchas formaciones y muchas didácticas y pedagogías, y la verdad que los egresados de ahí salen con una visión bastante amplia de las posibilidades, y cada cual se puede especializar después en aquello que le guste. Y bueno, presenté la carpeta, tuve las entrevistas y por suerte quedé primero en el listado, y agarré la materia. Ya hace 6 años que estoy dando entrenamiento auditivo, y fue al principio un trabajo bastante arduo armar el programa de la materia y los contenidos, y más que nada el repertorio, ya que a la manera, no tuve que salir por los pueblos a buscar la música a la manera de Kodály y de Bartók, pero sí tuve que empezar si bien con Silvia ya habíamos hecho un trabajo grande, una publicación que nunca salió, pero ya habíamos armado un gran cancionero y hecho catálogo de canciones, y buscado para qué elemento enseñar, qué canciones. Canciones de acá, latinoamericanas, folclóricas, argentinas y de bueno, Latinoamérica. Como en la Escuela de Avellaneda se enseña tango, jazz y folclore latinoamericano, busqué de esos 3 géneros, hice una selección de canciones de acuerdo a los niveles, y bueno, ya con todos los años sumo material, y también esto que decía Jorge de la filosofía
de lo que se hace, lo que se dice y lo que se hace, también buscar eso, o sea, uno viene con la cabeza y quizás en la institución a veces te plantea cosas y bueno, decir, bueno, si me aceptaste esto, voy a hacer esto, y la verdad que la respuesta de los alumnos es excelente, y muchos preguntan por qué no me enseñan desde el principio así, y bueno, está bueno ver igual que tengan una visión de otras cosas también, y bueno, han salido muchos alumnos particulares que vienen a aprender también la concepción a casa, y a partir de este año se abrió la materia en formación docente también en la Escuela de Avellaneda, y también concursé y bueno, tomé horas. Ahora sí que ahora tengo de alumnos profesores de música de jardín, primaria y secundaria. Así que bueno, ahora los voy a codalizar a todos. Si pasan por Avellaneda, van a salir codalizados. Bueno, gracias. Te saludan así. Bueno, ¿por qué no habla usted un poco, así como crítico, ¿no? Así musical, digamos, cuáles obras fueron las que se han hecho acá, de qué manera, cómo vivió usted la difusión de las obras acá, las de Kodály? ¿Cuáles? Antes de que hable yo, quisiera que hable usted, pero de Harianos. Bueno, sí hablo de Harianos. Bueno, es una obra, para mí, digamos, lo que más llama la atención es su orquestación. Realmente tiene una, como música, ¿no? Lo digo, una así orquestación muy especial, muy creativa y de grandes así contrastes, ¿no? Como la música íntima, música, digamos, de diferentes también estilos, porque él tenía que mostrar una entrada de la marcha de la corte de Viena. Entonces, bueno, eso ya no es tanta música húngara, y ahí se ve el total el dominio que él tiene de los estilos. Aparte, esto también que estamos hablando, ¿no? Acá como intérpretes, de qué manera tan genial esa melodía tan simple que él fue al campo y la recopiló, cómo él la contextualiza en un ámbito de una gran orquestación, y cómo esa melodía se imbrica, se incluye, y sale esa melodía, como les puedo decir, potencializada, ¿no? Eso es para mí lo que tiene Harianos, que son la base, digamos, el corpus de la obra, son todas melodías simples, absolutamente de el folclore de Hungría, salvo, digo, este par de la corte de Viena y demás, pero bueno, digamos, en su gran mayoría, y es el leitmotiv que tiene, que ahora lo van a escuchar dentro de una hora, cómo él pudo dar un contexto de magnificencia, ¿no? A esa simple melodía. Por ejemplo, hay una melodía que es para niños en compás de 3/4, que está en la Vicinia, ¿no? Y que es esta serie de 4 tomos que él hizo para la escuela así primaria, y esa melodía la hace para dúo de soprano y mezzo con y coro femenino, y recrea sobre esa melodía. Bueno, es algo maravilloso, así que realmente estudié mucho la obra. Es una obra larga y es muy difícil porque tiene, digamos, muchos cuadros, y cada uno de los cuadros son muy diferentes. Entonces tenemos que estar muy preparados como directores para, ¿no?, ir de un número a otro con un espíritu muy así contrastante entre uno y otro. Esa es mi idea sobre la obra, mi criterio, mi concepción. Pero me parecía importante porque realmente fue un tour de force lograr que se diera esa obra acá,
y creo que está entre las cosas más valiosas que ha logrado Ars Hungarica a través de los muchos años en donde Silvia ha estado armando cosas. Y bueno, no tiene nada que ver con Kodály en este momento, pero quiero sí mencionar que también ella fue la que estrenó acá 2 óperas de Haydn. ¿Por qué? Porque justamente eran óperas escritas para el príncipe Esterházy y para su palacio de verano, que estaba ya en ese momento en Hungría y sigue estándolo, por otra parte. De manera que, bueno, fue así que hizo ella. Bueno, yo estuve un poco ligado, pero por supuesto lo hizo ella. L'Incontro Improviso y el Orlando Baladino, que fueron las 2 óperas de Haydn que estrenó Silvia y que fueron realmente muy importantes para nuestro medio. Bueno, ya volviendo a Kodály. Bueno, Harry János, yo la conocí, como me imagino que casi todo el mundo, a través de la suite. Evidentemente, yo la suite la conocí de chico, de 14 años, una cosa así, porque ya entonces había muy buenas grabaciones en esos primeros vinilos de la obra. Y evidentemente ha sido siempre una obra favorita mía. Y se ha dado mucho acá, se ha dado con frecuencia. Ahora, quería también mencionar esto. Claro, es muy complicada para grabar también. Y se hizo una grabación en un garotón dirigido por Ferencik, que naturalmente se atiene firmemente al original, tal como está. Pero cuando István Kertész, perdón, que estoy ronco, la grabó, la gente de la editora tuvo una idea bastante curiosa, y es que en vez de poner todas las partes habladas en húngaro, pensaron en llegar a un público más amplio, sin tocar para nada la música, que era tal cual. Y le encargaron una narración a Peter Ustinov, y es muy divertida y muy graciosa. Naturalmente que para los que saben húngaro es sabor a poco, porque quieren escuchar todo el diálogo húngaro original. Pero para el público occidental en general, que no habla húngaro, lo hace muy divertido y llevadero. Y esa grabación tuvo mucho éxito. Pero claro, el problema que yo decía, de tanta parte hablada, podría quizá hacerse, pero no me gusta la idea de que se hable en otro idioma en las partes habladas, pero entonces tenemos una especie de dicotomía entre la parte cantada y la hablada, que no es bueno. De manera que ese es el problema que tiene Harry János. Ahora, en cuanto a las otras obras, yo conozco mucho menos de la música de coro que lo que pueden conocer los otros que están en este panel. Pero realmente lo que he podido escuchar me ha gustado mucho, y en efecto estoy completamente de acuerdo que es una música que llega emotivamente muy bien, porque siempre las melodías son puras, son clásicas en ese sentido, y es una música comprensible, accesible, y sin embargo tiene un estilo propio en todo momento. Y eso también, digamos, lo puedo aplicar a la música de cámara, inclusive en una obra tan compleja como es la sonata para cello, que es una media hora terrible para ejecutar, realmente terrible. Exige la mejor de las técnicas, y János Starker dio acá, por ejemplo, una versión memorable ya hace 25 o 30 años atrás, y en la actualidad sigue siendo una piedra de toque. Yo diría que si tengo que elegir algo siglo XX, las piedras de toque para los chelistas son las suites de Bach y la sonata de Kodály. Son las 2 piedras de toque de un gran chelista, y eso les dice mucho de la habilidad con la cual sabía componer para ese instrumento, que él también lo tocaba como amateur, pero lo tocaba, también es verdad. Y bueno, en cuanto a la repercusión, todas las veces que he visto obras de Kodály en público han tenido muy buena repercusión en el público.
El Salmos Hungáricos es complejo, no se hace con frecuencia, porque es muy difícil, pero cuando se hace, llega mucho al público. Y la Misa Brevis, naturalmente, es nada más que coro y un órgano, eso es mucho más fácil de poder dar y se da más frecuentemente. Y se ha también grabado acá, hay una linda grabación, creo que era del coro de Cámara de Córdoba, me parece, de esa versión. De manera que... Y López Pucho también, ¿verdad? López Pucho también. O sea que, digamos, claro, nuestras posibilidades de grabar acá son bastante escasas. Es raro que los intérpretes argentinos puedan grabar sus interpretaciones. Pero ojalá hubiera más discos de música de Kodály grabada por artistas argentinos y en particular por coros, porque creo que es ahí donde más puede notarse lo que para mí llegó a dar Kodály, y por eso es tan querido más allá de las otras obras más grandes y que son de exigencias, si se quiere, técnicas más grandes, pero esta música que, digamos, es simple y clara, pero no significa que sea fácil tampoco. Para hacerla realmente bien se necesita muy buen coro y un muy buen director de coro, pero no tiene la dificultad, por ejemplo, de esa sonata que les decía. Y creo que además representa mucho más a la esencia húngara. En ese sentido creo que la representa más que ningún otro género dentro de él. En cuanto a la parte puramente docente, yo no puedo opinar porque yo el método, que no es método, sino como me lo aclararon bien, concepción o concepto, Kodály, yo lo conozco solo de oídas y a través de lo que he escuchado acá o lo que Silvia me ha contado. Pero en cierto modo lamento que a mí no me lo hayan enseñado en su momento, cuando yo hice la facultad, porque evidentemente hubiera sido una linda manera y me hubiera facilitado a mí, que en una época fui coreuta también hasta los 30 años, después me casé y eso se terminó, pero en fin. Pero de todas maneras, bueno, no tengo mucho más que decir al respecto, no sé si Silvia quiere agregar algo o alguno de ustedes quiere agregar. Bueno, obviamente yo estaba hablando de la actitud amorosa que tuvieron Kodály y Bartók. Yo en ese sentido los pongo juntos porque hicieron los trabajos de campo juntos, ¿no? Pero también un poco lo que decía Pablo, el amor que despiertan los que lo cantan, la música de Kodály, ¿no? Es algo muy particular. Ustedes, si tienen ganas, pueden hacer la compulsa entre los cantantes de coro y aquellos que han cantado Kodály no lo olvidan nunca, porque obtienen grandes momentos de satisfacción personal y espiritual, porque su música es realmente trascendente y tiene muchas cosas para comunicarnos a los seres humanos de todo el mundo, ¿no? Por eso es también una cosa de agradecimiento que uno siente cuando lo canta y cuando lo dirige, ¿no? Cuando lo presenta. Muchas gracias entonces a todos. Bueno, muchas gracias entonces a todos los panelistas, a Paul, así muy especialmente que bueno, fue moderador, y a ustedes, el público presente. Gracias. Halt mich in das Erde
Hace muchos años vivía en una aldea llamada Noyobon el anciano Harry János. Cada noche él se reunía en el Kochma, la taberna, con sus amigos, que escuchaban encantados sus historias del ejército, tan divertidas. A veces era todo tan fantasioso que sospechaban que János era un cuentero en toda regla. Pero ustedes sabrán que en Hungría, si durante un relato uno de los oyentes estornuda, eso confirma su veracidad. Y en aquellas noches de invierno nunca faltaba algún estornudo, afirmando que Harry no mentía. Una vez le preguntaron si había conocido al gran emperador Napoleón. ¿A Napoleón? Pues claro, y hasta lo hice prisionero. Hubo caras de asombro, y uno le preguntó cómo fue aquello. Bueno, no fue fácil, pero debo contarles antes cómo conocí a su majestad, la emperatriz María Luisa, la hija del Kaiser Franz. Había un pícaro en el grupo que le rogó: cuéntenos, por favor, Harry, que aquí nadie, pero nadie duda de sus historias.
Harry Janos comenzó a contarles la primera de sus aventuras. Un día estaba tocando la flauta frente a mi garita fronteriza. Del lado de Hungría era verano. En Rusia era pleno invierno y nevaba. De repente se apareció una comitiva imperial que quería cruzar desde Rusia, pero el guardia del otro lado era un cosaco gruñón y no quería dejarlos pasar. Y eso que viajaban con ellos la hija del Kaiser Franz, su majestad María Luisa, la esposa de Napoleón. ¡Qué griterío se escuchaba del lado ruso! De repente, del lado húngaro, escuché una triste canción. Era mi novia, Örje, que me traía la comida del domingo. Ella temía que me llevaran a la guerra. ¿Y qué sería de mí, comiendo el duro pan sin queso del Kaiser? Se preguntarán ustedes qué pasó con la comitiva imperial. Como no los dejaban pasar, agarré la garita y la arrastré hacia nuestro lado de la frontera. Así entraron todos en Hungría. La emperatriz, por supuesto, estaba muy sorprendida por mi acción, así que tuve que presentarme. Al rato, atraída por el alboroto, volvió mi querida Örje y cantamos nuestra canción. Angelito mío, no te pongas triste. Pase lo que pase, al final estaremos juntos. Estaba por darle un beso a mi Örje después de esto. Pero apareció el cochero, el viejo Morzi Baci, que venía cantando su canción. Que cuántos peces hay en el lago Balaton, cuántas bellotas en las ramas, un pollo asado y un vino con los amigos. Así es buena la vida. Pero para los húngaros la alegría no es completa si estamos lejos de la patria. Cuando recordamos a nuestros amados ríos, el Tiso y el Duno, sentimos una gran nostalgia.
Los amigos de Harry Janos no podían más de la intriga. Querían saber qué había pasado. Bueno, dijo Harry. Ahí mismo se acercó María Luisa
y me ofreció llevarme consigo a la corte imperial de Viena y hacerme entrar en el cuerpo de élite de la Magyar Király Testőrség, la Guardia Real húngara. Yo le puse una sola condición: que pudiera venir con nosotros mi novia, mi angelito, Örje. Y ahí nomás nos fuimos todos al Burg de Viena, al castillo donde vivía el emperador con toda su familia. Y así comenzó mi segunda gran aventura. Como me nombraron sargento mayor en el regimiento de los húsares, tuve que demostrar mi valor domando al potro Lucifer, tan bravo que con sus corcoveos ya había acabado con 5 valientes. Y lo domé nomás. Luego de la doma se corrió la voz de que había un húngaro muy especial en la corte. Un buen día se presentó la emperatriz madre y me consultó si conocía algún remedio secreto para aliviar la gota del Kaiser. Muy simple, Majesté. Capture una mandrágora macho de 7 años a la medianoche del Viernes Santo. Hierva su hígado con agua bendita y yuyos, agregando ojos de sapo y cola de rata. Revuelve usted 7 veces de izquierda a derecha y con este brebaje le hace los fomentos al Kaiser. Santo remedio. Pero cuidado, si revuelve al revés, le dará una pataleta. La emperatriz madre me agradeció y me invitó a escuchar el Wiener Glockenspiel, el carillón vienés, que hiciera construir hace muchos años su tatarabuelo, el Kaiser Rudolf. Örje pasa sus días en Viena, un poco perdida. Cuando yo estaba lejos, dice Harry, ella se quedaba cantando sus canciones, que son como un pedazo de nuestro No Giovanni. Ay, amor, decía ella, no estoy enferma, no estoy amarilla, solo estoy pálida de amor.
veían pasar a Urge se preguntaban cómo es que yo podía ser el novio de esta campesina. Se reían de ella porque la veían que daba de comer a las gallinas y también al águila imperial de 2 cabezas. Había en la corte un tal Everlasting Lovar, una persona refinada, muy refinada, pero muy mala también. Este caballero estaba muy enamorado de María Luisa y me tenía celos. Despechado por María Luisa, convence a Napoleón de declararnos la guerra. El Kaiser entonces me nombra capitán, para que hubiera alguien capaz de guiar a los húsares en la batalla. Ya sonaban las trompetas y tronaban los cañones. Nosotros, por supuesto, salimos a luchar cantando, como corresponde a soldados húngaros. La batalla, por supuesto, es mi tercera gran aventura. Los soldados estaban tristes. Uno de ellos lagrimeaba, porque si algo le pasaba, ¿quién cuidaría a su madre? ¿Quedaría acaso al amparo del buen Dios? Singing
estábamos con mis húsares esperando el ataque enemigo, pensando viendo las muchas torres de Mailand en nuestras dos queridas y lejanas torres de Nojabón, solamente dos. A esa altura a mí ya me habían nombrado coronel. Y un buen día, de repente, en el horizonte, aparecieron los gardistas franceses. Era una batalla muy desigual. Y por eso, yo solo me planté delante de ellos, sable en mano, y ahí empezó la batalla. Por la victoria, me ascendieron nuevamente a general. La princesa María Luisa le dijo a Napoleón que se divorciaba de inmediato de él. La fiesta de la victoria fue maravillosa. Me sacó a bailar María Luisa. Pero en lo mejor del baile apareció Orge, que me había seguido en secreto al campo de batalla. Orge y María Luisa se agarraron de los pelos por mí. Pero yo decidí no meterme. Acababa de pelear una guerra. Había buen vino. Así que me puse a bailar el toborzo en el campamento con mis húsares. ¡Qué buena es la vida del soldado! Comenzó con una gran sorpresa. El Kaiser me quería casar con su hija. Estaba perdidamente enamorada de mí. Cuando llegamos a Viena, los preparativos para la boda ya estaban en marcha. Las mujeres preparaban sus vestidos y chismorreaban sobre las virtudes y defectos de los anteriores pretendientes de María Luisa. Sobre mí decían que era muy rebelde,
pero después se sonreían y suspiraban. Un día yo estaba fumando mi pipa y vino Mario Luis a pedirme un beso, pero ¿cómo iba a sacarme la pipa de la boca si estaba disfrutando de un buen tabaco? Ay. Pero bueno, también hubo buenos momentos en esos días. Siempre recordaré la música con que se recibió a la comitiva imperial para la gran cena de compromiso. Me querían dar sopa de hígado de mandrágora. Mi receta para los fomentos ya era el grito de la moda. Había de postre Apfelstrudel, algo muy curioso que preparan ahí. Es como un arrollado de manzanas, nada que ver con nuestros postres húngaros. Nosotros tenemos el Olmasrétes, que vendría a ser un arrollado de manzanas, ¿no? En la cena estaban todos los mayores, pero después entraron los pequeños príncipes y me cantaron la lección que aprendieron en el colegio. Así cantaron los niños de la corte de Viena, pero el convite terminó repentinamente. Yo me sinceré y les dije que no podía casarme con la princesa. Yo ya tenía novia. Devolví el bastón de mando del ejército, de todo el ejército, y pedí mi baja para volver a mi pueblo. Urge había vuelto a Neujaboń, muy triste, creyendo que la abandonaría por la princesa. Se fue cantando su canción. Soy pobre, pero ahora que me han robado a mi amor, soy pobre de verdad.
y como arreglé todos los enredos del imperio austrohúngaro, le pedí especialmente al Kaiser que fuera compasivo con los impuestos, con el pobre paisano húngaro. Si en nuestro corazón crece la tristeza, es porque en los campos sembramos penas. Dios salve a su majestad y que siempre, siempre escuche al pueblo húngaro. El emperador, como premio a mis excepcionales servicios al imperio, me prometió ser muy considerado con el pueblo húngaro. Yo me volví a casa junto a mi Eugen. Desde entonces hemos vivido una vida juntos en Nagy Bony, felices junto a nuestros ríos, el Tiso y el Duno.